Hola, bienvenidos. Estamos en la segunda parte de nuestro podcast sobre el origen del mountain bike mexicano. Estoy de nuevo con mi hermano Gerardo. Oye, ¿por qué no nos platicas un poco de cómo es que se acabó de planchar ya el ciclismo de montaña competitivo en México? Porque primero, como describimos, estábamos hablando de que más bien pues lo que estaba eran los paseos, ya habían empezado un poco el cicloturismo, y a lo mejor había competencias informales en algunos lugares, ¿no? Así Pero ¿cómo es. es que se armó ya el primer campeonato nacional de ciclismo de montaña? ¿Qué tuvo que pasar para que eso se pudiera consolidar y pudieran ustedes acabar yendo a competir de manera oficial por México a los mundiales? Claro. Mira, yo creo que ahí fue un hecho afortunado, un hecho fortuito que favoreció el desarrollo del ciclismo. El que yo venía de competir en duros muchos años. Uh-huh. Entonces tuve la oportunidad de entender cómo funcionaba la Comisión Nacional de Enduros, cómo operaba su mesa directiva. Una de las primeras acciones, digamos, fue disectar el reglamento de la Comisión Nacional de Enduro. O sea, ¿tú adaptaste el reglamento de la Comisión Nacional de Enduro A la bici, a la bici? ¿sí? O sea, si tú no hubieras tenido esta experiencia de andar en las carreras de motos, hubiera sido mucho más complicado. No sucede. Mira. Y a lo mejor no hubiera yo tenido el afán de llevar las competencias a su máxima expresión. Porque, como platicamos, yo soy una persona sumamente competitiva, pero como por qué iba a encaminar mi práctica del ciclismo a la competencia de alto nivel, ¿no? Entonces, es así como sucede. Yo veo que estaría padrísimo hacer carreras. Tengo eco, sobre todo de los hermanos Sad, ¿no? De Toño, Pedro y Miguel, y es a ellos a los que les llevo la propuesta de constituir la Asociación Nacional de Ciclismo de Montaña o la Comisión Nacional de Ciclismo de Montaña. Y ya para responder tu pregunta, al ver que hay más gente interesada como yo en empezar a organizar y formalizar el tema de las competencias en México, empiezo yo a investigar cómo generar una cita para que nos reciba la Federación Mexicana de Ciclismo. Fuimos, les presentamos el anteproyecto, queremos que sea la asociación nacional. Pues no puede ser asociación. O sea, esto fue antes de ninguna carrera. Antes de esto nada. Fue el protocolo, digamos, la parte burocrática. Es 1989, en el verano, la fase burocrática y de gestión de anteproyecto. Okay. Y donde la primera respuesta de las autoridades, no puedes. ¿Por qué no? Porque organismo rector del ciclismo hay uno y es la federación. Bueno, pero esto es diferente, no me importa. Obviamente, sabemos que son instancias altísimamente politizadas, con otros intereses y demás. Ya en su debido tiempo lo aprenderíamos y aprenderíamos a navegar esa burocracia, ¿no? Lograr objetivos comunes. Pero en ese momento dijimos, bueno, nos queremos constituir. ¿Cómo nos podemos constituir? Pues van a ser la Vocalía Nacional de Ciclismo de Montaña. Yo confieso que tuve que buscar el término en el diccionario porque no me quedaba claro qué era una vocalía. Y pues bueno, es un organismo subalterno al organismo rector. O sea, inmediatamente nos pusieron abajo, no a su lado, ¿no? Está bien. No nos peleamos con ¿Pero eso es en México o en todo el mundo? Hay vocalías y hay como... Es en todo el mundo. O sea, es una estructura burocrática... Burocrática que viene desde la UCI. Claro. Y esto es para que tú puedas ir a competir internacionalmente. Tú Así podrías es. haber hecho todas las carreras que te diera la gana, pero no te califica para participar en competencias internacionales. No te dan el aval, y al no tener el aval de la federación de tu país, la UCI no te permite inscribirte. Así, porque no eres atleta federado. Ok. Y en Juegos Olímpicos lo mismo. Está muy claro. O sea, a fuerzas tienes que hacer eso. Sí, es entrar al juego de poder del organismo rector del deporte a nivel mundial. Así funciona, ¿no? Lo que pasa es que cuando tienes 20 y tantos años y eres soñador, propositivo y medio marihuano, pues no entiendes esas estructuras de por qué, ¿no? Pero se logró y entonces ya teníamos la vocalía, tuvimos elecciones internas
para conformar la mesa directiva, de la cual yo tuve la fortuna de ser electo presidente. Entonces, para fines prácticos históricos, yo soy el primer presidente fundador de la Vocalía Nacional de Ciclismo de Montaña en 1990. Pedro, Toño y Miguel Saz constituyen la mesa directiva. Tú quedaste como vocal, si no mal recuerdo. Tal cual. Eduardo Nava quedó como vocal. Y de ciclismo femenil, Silvia Salazar. Era nuestro vocal de ciclismo femenil. Y ya con una mesa directiva nos damos a la tarea entre todos. No existía el internet, no había wifi, no había celulares, no había nada de nada. Era todo orgánico y análogo, ¿no? Y era con el teléfono de chacachaca. Poníamos a la familia, a nuestras novias, a la secretaria. Lo que hicimos nosotros fue llamarle a las tiendas que estaban en la sección amarilla. ¿Se acuerdan quienes lo conocieron? Eran unos tomos de este tamaño, el directorio telefónico. Qué Quijote, ni que eran unos librotes así, donde venían todos los teléfonos de los diferentes estados. Hablábamos a todas las tiendas de bicis, preguntábamos si vendían bicis de montaña, si hacían carreras o si se les interesaba formar parte del primer campeonato nacional que iba a hacerse en el verano de 1990. Algunos sí, algunos no. Algunos de los primeros fueron los hermanos Arabia en Baja California, Morelia, que hizo una labor espectacular. Ahorita me acuerdo del nombre de este hombre, un empresario muy exitoso con tienda de bicis. La carrera de Morelia llegó a tener la mayor participación en la historia. Sí, me acuerdo. Alrededor de 1,500 ciclistas. Fue el clímax del ciclismo de montaña en México. Gracias, Morelia. San Luis Potosí, a través de Bicicletas Mercurio. Monterrey, un grupo apoyado por Grupo FEMSA. Nosotros, por supuesto, en Valle de Bravo y en el Ajusco. Walter Bishop en Durango. ¿A dónde más fuimos eventualmente? A Taxco. Y Guadalajara. Guadalajara, por supuesto. Y empieza el primer campeonato nacional en 1990. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Tenemos diferentes familias, individuos, grupos de amigos interesados en participar en un campeonato que ya pretende ser unificado, bien organizado, estandarizado, conforme a los normamentos, a la normatividad, a los reglamentos de la UCI, con ciertos estándares de calidad en su promoción, en la estructura de la organización, en la infraestructura que conformaba la meta. Nos vimos en la necesidad de desarrollar un programa de cronometraje para evitar anomalías, trampas, discrepancias. Aquí le doy mi más profundo agradecimiento a la familia Casares, Jorge Cabubi, don Jorge, quienes desarrollaron, eran excelentes programadores, ¿no? Utilizando PIC y matemáticas y todo, desarrollaron un programa que eventualmente sería utilizado por la Federación de Triatlón internacionalmente, un programa fantástico que detectaba desviaciones en los tiempos, identificaba la computadora quien cortaba la pista. Les brincaban los tiempos muy cortos y castigaba al infractor mandándolo al final. En fin, los Casares fueron un pilar fundamental porque nos permitía llevar los tiempos impecablemente bien llevados, que es la base, ya en una justa nacional, cómo vas a premiar si tus tiempos están mal hechos, ¿no? Sí, le doy confiabilidad y evita todos los Así problemas es. de yo gané y tú no me pasaste y a qué horas yo no te vi, ¿no? Exactamente, todo quedaba impreso, con perfecta lógica, matemáticas, respaldos. Teníamos controles manuales de respaldo, donde los controles de paso, pues ¿sabes qué? Aquí me marca que tú pasaste antes que él y no es cierto. Yo te vi pasar atrás de él, en donde lo rebasaste, ¿no? Este tipo de cosas, siempre los bemoles de la organización y gente que quiere ganar a la fuerza, ¿no? Y bueno, desarrollamos un manual de organizador que fue un documento excepcional en su época, muy completo,
les explicaba a los organizadores desde cómo señalar el acceso a la carrera, porque también teníamos esas anomalías que era fecha de la carrera y la mitad de la participación no llegaba porque no encontraban la meta. Claro, no había Waze. No había Waze, no había GPS. Nada no de nada. mándame tu ubicación. Entonces se perdían y nunca llegaban a la meta, y luego cuando llegaban, pues llegaban furiosos porque oye, no pude llegar a la meta, ya no pude arrancar, ya no pude correr. Entonces nosotros como vocalía, como organismo rector, les exigíamos, tienes que cumplir desde la señalización, desde la calle, la carretera, con mantas, flechas muy grandes, le vas a tener que meter mucha lana para que el ciclista que viene desde otro estado encuentre tu sitio de meta y pueda llegar a la carrera oportunamente, registrarse, calentar, participar. Les exigíamos una premiación mínima en especie, en dinero, trofeos, medallas. Había ya ciertos criterios, ¿no? No les dábamos opción, tenían que contratar a la familia Casares para llevar los tiempos, para garantizar la certeza, la veracidad, la exactitud de los tiempos. Tenían que respetar un horario, distancias. Esto es bien interesante, se los voy a compartir rápido. No es lo mismo una pista de cross country que, por cierto, las primeras carreras que hicimos en los 90 eran punto A a punto B, no era un circuito. Ya eventualmente evolucionaron y eran circuitos. Bueno, ¿qué tan grande es el circuito? ¿A cuántos inscritos tienes? No es lo mismo que compitan al mismo tiempo, ya que arrancaron todas las categorías, 300 ciclistas a 1,400 en una carrera en Morelia. ¿Dónde metes a 1,400 en una pista de 6 kilómetros? No caben. Físicamente no caben. Entonces, la longitud, el kilometraje lineal de las pistas, con los años, a medida que incrementó la participación, la pista iba creciendo. Y en Morelia la pista tenía 18 kilómetros, 20 kilómetros. Era una pista muy larga para que cupiéramos 1,000 cabrones al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y no tuvieras todo el tiempo tráfico y una carrera que no iba a funcionar en la praxis, ¿no? Entonces fue un proceso muy interesante. Nosotros mismos como directivos aprendimos mucho sobre lo que era la licitación de patrocinios, honrar contratos. Por ejemplo, se logró un contrato con Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, gracias a Rodolfo Fonseca, el bicigato, mi gato, mis respetos, harto amor. Gracias al gato nos fuimos a un par de mundiales, gracias a ese patrocinio, las metas mucho más completas, la infraestructura, en fin. Bettina Benotto, Bicis Benotto, muchas gracias. Víctor Morales, con GT Cycles desde Estados Unidos, GT Cycles México. Aquí está mi Sascar con la que ganaría yo el último campeonato regional en clase 40 Pro, no sé qué era. Uh-huh. A la familia Carriedo, Carlos Carriedo, sus hijos, un apoyo incondicional de amor a la bici. Mi presidente sucesor, que sería Eduardo Miles, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo muchísimo, Eduardo Miles. Todo un caballero, tipazo Eduardo Miles, una dama, un caballero intachable que también a él le fascinaba nuestro entusiasmo como chavos, y él era ya mucho mayor que nosotros, pero se puso la camiseta, el entusiasmo de una manera espectacular, y con su experiencia como empresario, su formalismo de descendencia inglesa, pues bueno, le acabó de dar forma a la operación de la vocalía. Yo fui partícipe también en crear CIMA, que era el organismo rector del campeonato central del altiplano, y tenía su propio logo y todo. Entonces, ya no solo teníamos el campeonato nacional, ya teníamos campeonatos regionales. Claro. Porque yo les expliqué a todos los organizadores de carreras nacionales, les dije, tú tienes que tener un preselectivo. No traigas al nacional a Juan, a Perico y a Chuchita que están empezando. No deberían de estar en un nacional. El nacional es la crema innata, es avanzados y pro elite. No, sí había categoría principiantes y está bien porque estás
creciendo, un deporte de nueva incepción. Sí, pero la premiación, la organización, el nivel de la dificultad de la pista, Claro. todo está supeditado a quién va a correr. No Así puedes es. hacer una pista de nivel internacional novatos. donde vas a meter puros novatos. Claro. Claramente. Sí, tú lo has dicho, esa dificultad, ese desafío, tenía que permitirnos a nosotros, como rectores del deporte, identificar a un Ciranda Madrigal, que llegaría a ser de los top 10 sub-23 del mundo, y a demostrarlo en las Olimpiadas. Claro, no lo puedes poner a correr en pistas fáciles. Así es. Porque si está fácil la pista, ¿cómo agarras nivel? Así es. Entonces empiezan los campeonatos regionales, organismos regionales. También fui presidente de CIMA. Después mi sucesor sería Ludwig Johansen. Ya fue un proceso. Juan Curi, también con la vocalía, una labor excepcional. Insisto, la familia Carriedo. Ian Alsop, ¿te acuerdas de él? Ian Alsop también, con una historia bellísima, un ciclista olímpico inglés que viene a las Olimpiadas en México. Por supuesto que se enamora de una mexicana de no malos bigotes. Y Ian se nos queda en México. Ian, siendo un ciclista olímpico inglés, europeo, pues trae una enseñanza, un know-how de entrenamiento, de metodología que los mexicanos no teníamos, y nos rinde una aportación valiosísima en esos primeros campeonatos. A todos los que nos interesó mejorar, sofisticar nuestro entrenamiento hasta el más alto nivel. Y todos altruistamente, o sea, no había lana en esto. Nadie no había buscaba nada de lana. Todos los que estábamos involucrados en eso, a mí me tocó más estar en el margen, pero todos le entrábamos. Cuidábamos los waypoints, cuidábamos las metas, todos corriendo por todos lados, llevando agua, llevando cosas. No había nadie profesional. O sea, se iba profesionalizando conforme avanzábamos. Sí. Pero toda esta gente que tú mencionas, todos por altruismo, por amor al deporte, con las ganas de hacerlo mejor. O sea, bien chido. Sí, totalmente. Yo creo que todos lo vemos en alguna etapa de nuestras vidas, en alguna de nuestras empresas. Es cuando las cosas las haces con un combustible, un fundamento, una intención que parte de tu amor por esa actividad, las cosas salen bien, ¿no? Y el no tener límites en el coco. Uh-huh. O sea, sí decir, vamos a ir a correr en mundiales, sentado en una bici súper chafa, sin ningún patrocinio ni ninguna nada. ¿no? Nada. El tamaño del sueño. O sea, vamos a competir en mundiales y vamos a ser buenos en los mundiales. Sí. O sea, la gente que ahora es exitosa, pues ni sabe cómo nos llamamos. No. Ni tiene idea de cómo arrancó todo, pero esas son las raíces que dio ese árbol. Claro. ¿No? Con esos frutos tan chingones. Y yo creo que cabe decirlo, ¿no? Como bien señala Balam, nosotros como hermanos, como entusiastas de la bici, en un principio éramos 2 ciclistas más, inmersos en un universo que empezaba a adoptar la bici de montaña como un deporte maravilloso, que lo es, como un vehículo que te lleva a interactuar con la naturaleza de una manera muy especial, ¿no? Única. Y gracias a estos sueños y una visión de grandeza que tuvimos y que no soltamos el hueso, y a tantos años de dedicación incondicional, logramos lo que logramos. Una intención de esta serie de podcasts es dar a conocer esa historia, ¿no? Balam y yo, al mismo tiempo, importábamos bicis a México, organizábamos paseos, organizaba Balam viajes de ecoturismo, de ciclismo, con la calidad, sofisticación y belleza de paisaje equiparables a los mejores del mundo. Nosotros ya organizábamos carreras de campeonato nacional con la sofisticación, la infraestructura, la calidad organizativa equiparable a las mejores del mundo. Gracias a mis esfuerzos y a los de mis amigos, que ya nombramos, a Lozada, a Ludo, a Silvia, trajimos a correr a México, a ver si se acuerdan, a Tinker Juárez, ícono del ciclismo de montaña, Sarah Ellis, John Weisenreeder, Julia Ingersoll, Brian Lopes, Rishi Graywall, Hans Rey, ¿te acuerdas? Hans Rey. Está más loco que una cabra ese güey. Sí.
pero era el primer trialero de bici de fama mundial. ¿Quién más vino? Estuvo a punto de venir Ned Obren, que fue el que ganó el primer campeonato mundial en Durango en 1990. Ciclistas de lo mejor del mundo en esa época vinieron a correr en México, invitados por nosotros, auspiciados por nosotros. No teníamos patrocinios, no teníamos equipos. Y se iban conmovidos. Conmovidos, sí. Se daban cuenta de todo. Hicimos una revista, fuimos editores de la primera revista especializada en mountain bike. En México. Subrayo, nunca de la calidad y todo, como la revista La Bicicleta de mi querido amigo el profesor Luis Villicaña, que también fue un impulsor incondicional de nuestro esfuerzo. Siempre nos apoyó, nos dio espacio en su revista. Hicimos una revista especializada en mountain bike que se llamaba Ciclomontañerías. Ciclomontañerías. Ya lo van a ver ahí en pantalla, el logo increíble, inspirado en el logo del Mundial de los 90 de la UCI. Entonces... Y nosotros la escribíamos. Sí, también. La escribíamos, sacábamos las fotos. Las ilustraciones a mano. Gillette fue nuestro primer patrocinador para eso. No había programas de diseño computarizados. Entonces, toda la ilustración artística de la revista la hacíamos nosotros, la hacía Lisette, las entrevistas, conseguir anunciantes. ¿Te acuerdas de Gillette, Tennis Vans? Carabias. Carabias, Jorge Carabias, gran amigo y que tuvo una tienda. Yo tuve 2 tiendas después. La primera estuvo en el Ajusco, camino hacia las llantas, casi enfrente de lo que ahora es Six Flags, que era Reino Aventura, o no sé cómo se llamaba. Reino Aventura en ese tiempo. Y vendíamos ahí las bicis, organizábamos las salidas, los paseos, las carreras. Y luego viene el surgimiento, ya les platicará Balam en ese capítulo, de lo que fuese el parque de ciclismo más exitoso en Latinoamérica. También fue gracias a nuestro esfuerzo, porque era una época que ya la bici de montaña se hace popular, de la mano con todas estas carreras, sí. Y gente con otras intenciones entienden lo que vale una bici. Estas en ese entonces, 4 o 5 mil pesos, 40, 50 mil, 100, 200 mil de ahorita, y se las empiezan a robar. Entonces ya la gente no quería ir al campo, y nosotros propiciamos ese cambio de mentalidad donde ese ejidatario que era visto como el malvado, ahora nos cuidaba, ¿no? Sí, esa es una historia interesante que vamos a poder platicar en el siguiente capítulo. Vale mucho la pena que vean ese capítulo, porque es lo que le da la pauta a que la bici de montaña explote. Deja de ser un deporte de nicho y se hace ahí, gracias a los parques que construiste, Balam, se convierte en un deporte mainstream. Y además involucra a personas que no son ciclistas, como operarios, como dueños de la tierra, como proveer los espacios seguros para poder practicar el deporte. Pues no se pierdan el próximo capítulo, va a estar bueno. Vamos a hablar de esa otra parte de los bike parks, propiamente, ¿no? Así es. Y para cerrar el desarrollo de las carreras, les platico rápido. De todo ese esfuerzo, de todos esos sueños, de toda esa ansia de lograr, trascender, viajar, conocer, vivir el ciclismo competitivo en su máxima expresión, gracias a estas personas que nos ayudaron, que creyeron en nosotros, México participó de ahí en adelante en todos los campeonatos mundiales, empezando desde el primero que fue avalado por la UCI, que fue en Durango, Colorado en 1990. Van a ver en pantalla, tengo la fortuna de haber guardado copia de la revista Mountain Bike Action, donde no solo se hace mención de Ned Ovren, de Sarah Ellis, de todos los ciclistas que ganaron ese mundial, sino que hacen mención de un servidor. Hay una foto mía en esa revista, en el primer mundial de la historia, sí, wow, que me llena de orgullo. ¿Qué importa en qué lugar quedé? No quedé en último. Pero mencionan a los mexicanos, ahí estábamos. Y luego todos los mundiales subsecuentes, Dan Copel, un muy reconocido editor, habla de la familia de los hermanos Ibarra, de la labor que hacíamos. Entonces, a partir de ese esfuerzo fuimos a todos los mundiales. Los sub-23 empezaron a ir a las Olimpiadas y tenemos ya logros inéditos que no digo
que sean gracias a nosotros, pero que se consecuentaron, se propiciaron gracias a las bases, a los cimientos que propiciamos nosotros. Con nuestro amor, con nuestro esfuerzo, con nuestro trabajo, surge el parque más importante de Latinoamérica, del cual se desprende una pista que ustedes, los downhilleros, ya han oído hablar, el downhill de Amanzalocos. Ese logotipo que van a ver en pantalla, ese nombre lo inventé yo. El subir a la Virgen era parte de los cross countries de la época. Ahora es un paseo muy socorrido. Milenario. San Nicolás. La Cabrorroca, güey, ¿te acuerdas? La Cabrorroca. Fue el primer... Las camisetas de esos eventos, las ganas que se le echaba al diseño de todo todas esas dibujado cosas. a mano. Todo era hecho a mano. Esa Cabrorroca fue el primer Esto era descolón. una onda, le diste una palabra clave. Todo lo que hicimos era hecho a mano. Sí. En nuestras casas, de con rodillas, los recursos así mínimos, con las computadoras más básicas, porque no teníamos feria, viviendo en cabañas en la montaña. Tú vivías en tu camioneta, yo vivía en una troje michoacana chiquitita. En una Ichiban, ¿sí? Hacía yo un sofá cama con mi perra, una labrador que se llamaba Foca. Aquellos de ustedes viendo este video que sean de la época se acordarán de la Cabrofoca, sí, que era un amor de perra, con una bici en el techo, y de ahí nació todo esto, ¿no? Y no nos quejábamos de nada. Nada. Todo lo hicimos sobre las Al rodillas, contrario, muertos fue de la risa. de las épocas más maravillosas luminoso, de nuestra vida. Y luminoso. hubo mujeres que nos quisieron así, sin un peso, pero con esa fuerza, sí, con todavía. ese afán aventurero. Y todavía nos aman nuestras sí, parejas actuales. Sí. Seguimos igual de locos. Ya tenemos que comer, afortunadamente. Sí, ya podemos trabajar en oficinas. Y ya puedo pagar una bici como esta, ¿no? Pero ese fue el principio del ciclismo competitivo en México. Gracias de todo corazón a los que nos apoyaron en el camino, a los que iban a esas carreras milenarias. Algunos, desgraciadamente, ya no están por múltiples causas, algunas muy dolorosas, otras cosas de la vida. Warren, de María y Campos, ¿quién más? Ian, Ricardo Olvera, Íñigo Castillo, mi Charlie Salazar, mi Silvia, con mucho amor, muchas gracias por esa semillita que sembramos juntos. Nos vemos en el próximo.